se les hizo muy fácil meter a mi hermano y a mí a un internado. Yo fui violado por 4 muchachos a los 12 años de edad. Todavía tengo las cicatrices en las cejas donde me pegaron la cabeza contra un mueble. Me meten como a una casa de salud, como a un manicomio de adultos, donde todo el día me drogaba. Caí en una depresión muy grande. Y de plano tuve un intento de suicidio. No están de acuerdo en que tú hagas este personaje, y me dijo, creo que tiene que ver con tus preferencias sexuales. Yo tengo 17 años trabajando para la empresa. Dije, la liquidación es de 17 años, no de 2. Y entonces empezó una demanda de 7 años y fue cuando yo decidí decir, yo soy homosexual. Sebastián Ligarde. Sé la mejor versión de ti mismo. Mi vida siempre ha estado dividida en 2 lugares, en 2 culturas, en 2 países, en 2 idiomas, en 2 familias, en 2 carreras, en 2 sexualidades. O sea, ha sido muy complicada esa dualidad para mí. Yo nací en Laredo, Texas. Mi padre tejano, mi madre mexicana. Y acabando de nacer yo, mi mamá se embarazó y tuvo un embarazo muy delicado. Entonces mi abuela tuvo que venir de Teciutlán, Puebla, a Laredo a cuidar a mi mamá durante el embarazo. Y a mí me mandaron a que me cuidara una tía que se le había muerto su único hijo. Tenía una hija ya de 10 años de edad, pero su hijito de 2 años de edad había fallecido. Entonces dijeron que mejor que Betty Joe para criar a Gerardo mientras estamos, porque Gerardo es mi nombre de pila. Amédée Gerardo Ligarde Mallaudón nació el 26 de enero de 1954, hijo del matrimonio de Amédée Ligarde Sáenz y Emma Armantina Mallaudón López. Fue el segundo hijo y sus hermanos son Emma, William, Ninette y Honoré. Siendo un niño, su tía Elizabeth Josephine, a quien cariñosamente llamaba Betty Yu, lo quiso adoptar. Mi tía empieza a ver en mí como otro hijo y le pide a mi mamá adoptarme legalmente. Mi mamá dice que no quiere separarme de los hermanos ni de su familia, pero que lo que va a hacer es permitir que conviva yo en los 2 hogares y con las 2 familias. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, pasaba la mitad de la semana con mi tía y mi tío y pasaba la otra mitad de la semana con mi mamá y mi papá. Con mis hermanos, yo creo que había un poquito de celos por parte de algunos de mis hermanos hacia mí, porque como yo era el único hijo consentido de la tía y mi tío pues era senador, era presidente del consejo de un banco, pues yo tenía juguetes que no tenían mis hermanos, yo tenía ropa que no tenían mis hermanos, y yo creo que eso no creó como que muy buena química desde un principio. Así fue mi vida los primeros 11 años hasta que mis papás decidieron irse a vivir a México. En ese momento me hicieron tomar la decisión entre mi tía y mi mamá, entre Texas o México. Una decisión muy difícil para un niño de 11 años y decidí por mi mamá. Y me fui a México, a Puebla. Estuve un año en Puebla en una escuela de inglés llamada el Colegio Americano o alguna cosa así. Y luego me pasaron a un internado. Me dejan en un internado porque empieza a haber problemas entre mis papás y ellos no querían que nosotros nos diéramos cuenta. Entonces se les hizo muy fácil meter a mi hermano y a mí a un internado. Pero como mi hermano tenía un año menos de edad que yo, a él no le tocó el edificio grande con los alumnos mayores. A mí, por mi edad, ya me correspondía vivir en el castillo este de 200 años de edad, con ventanas de madera y todo de piedra. Y bueno, a mí me tocó ahí, y ahí fue donde pasaron cosas para mí muy difíciles. Yo pensé que al principio iba a ser interesante, algo nuevo, algo distinto, y se convirtió en una pesadilla terrible en mi vida. Una experiencia que creo que lo único bueno que me dio
una gran disciplina. Levantarme a las 5 de la mañana todos los días, barrer, trapear los pisos, pulir mis zapatos que estuvieran brillantes, ponerme la corbata, tener horarios muy fijos, 7 días de la semana. No nos dejaban salir. Era un internado durísimo. Durante 2 años, Sebastián vivió una estricta y rígida disciplina académica, pero también la pesadilla que marcó la peor tragedia de su vida. Entonces, entre los 12 y los 14 años viví en este internado. Ahí fue donde sufrí de abuso sexual, de violaciones, de muchas cosas, siendo un niño. Yo fui violado por 4 muchachos a los 12 años de edad. Todavía tengo las cicatrices en las cejas donde me pegaron la cabeza contra un mueble, donde me agarraron. Y cuando se corrió la voz de que había pasado eso, luego en las noches empezaba a haber otros que querían hacer lo mismo. Entonces ya me había convertido yo como en la canasta, digamos, de estos chamacos de 17, 18 años. Me sentí muy denigrado, muy ofendido, muy violado. Y no nada más violado físicamente, violado a nivel alma. Yo no entendía la agresividad, los golpes, el abuso sexual, viniendo no nada más de alumnos, sino de los que se supone que cuidaban a los alumnos. La persona encargada de cuidarnos era precisamente una de las personas que abusaba de mí también. Entonces eso me daba como mucho miedo, que la persona de autoridad también en las noches me mandara a llamar a su cuarto y cosas de ese tipo, ¿no? Fueron cosas muy difíciles. Yo en ese momento no creí correcto decirle ni a mi mamá ni a mi papá. Me daba pena, me daba miedo, no sabía cómo iban a reaccionar, no sabía si me iban a defender o iban a pensar que yo de alguna manera también era culpable de algo de eso, no sé. De todas maneras, el tema salió poco tiempo después. Poco tiempo después, ellos ya supieron lo que pasó. Interno en el Instituto Mexicano Madero en Puebla, Sebastián era obligado a levantarse muy temprano, bañarse con agua fría, lavar los excusados, trapear y barrer. Por 2 años fue víctima de bullying, agresiones físicas y maltrato psicológico. Un estudiante de 17 años lo ayudó y protegió, convirtiéndose en su primer amor, que le provocó confusión en su orientación sexual. Hasta ese momento me habían encantado las mujeres, todas mis fantasías habían sido con mujeres. Y ahí en el internado, los últimos 6 meses que yo estuve en el internado, un muchacho de 17 años que era el más deportista de la escuela, el boxeador de la escuela, el que corría los 100 metros y ganaba, el que era así como la estrella masculina de la escuela, me enamoró. Yo me enamoré perdidamente también de él. Me sentí muy protegido por él. Ya en ese momento acabaron los abusos, acabaron los golpes, acabaron muchas cosas. Y yo me enamoré completamente de este muchacho. 6 meses después, tuvo él un problema con un maestro, creo que le golpeó a un maestro o algo y lo expulsaron del internado. Y entonces regresa toda esa pesadilla al internado. Ya en ese momento dije, tengo que buscar la manera ya de lograr que me saquen de aquí, a como de lugar. Yo manipulé las condiciones para lograr que me expulsaran, faltando 2 semanas para terminar el segundo año que yo tenía allí. Y yo dije, no más. O sea, no más aquí. Había una alumna externa, no interna, externa. Esta niña fue la que me introdujo a la marihuana. Imagínate la marihuana en Puebla en el año del 68. Entonces, yo pensé, si yo le ofrezco esto a todos los internos, yo voy a lograr que me expulsen. Y así fue. Exactamente así fue. Yo agarré el cigarrito de marihuana y fui y se lo ofrecí a todo el internado. Y se entera el director y me mandan a llamar a la dirección, casi me golpean. Me encierran en laboratorio de biología mientras estaban empacando todas mis cosas en la habitación
Y cuando me sacan del laboratorio, mis cosas ya están abajo y ya vienen mis papás a recogerme a la escuela. Yo ya estaba expulsado. Para cambiar al mundo hay que transformarse a sí mismo. Les cuentan a mis papás que me están expulsando por el uso de marihuana. Entonces mi mamá entra en un estado de pánico y de shock. Entonces van y hablan con un psicólogo o psiquiatra más bien, a decirle qué pasa con mi hijo, cómo es posible. Y el psiquiatra, con tal de sacarles dinero, a los 14 años de edad a mí me meten como a una casa de salud, como a un manicomio de adultos, donde todo el día me drogaban con toracina, me tenían hecho un imbécil, no podía ni caminar, me caía, no tenía balance, no podía comer. Lo único que me preguntaba el doctor todos los días era, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? Nos vemos mañana. Y al siguiente día otra vez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? Nos vemos mañana. Después de 15 días de ese infierno, con gente que estaba aparte mal mentalmente, yo logré escaparme por la ventana de un baño en pijamas y con 5 pesos en el bolsillo. Y me acuerdo que llegué a casa de mis papás, nomás les dije, hasta aquí llegamos, que yo me regresaba a vivir a Texas con mi tía y con mi tío. Y le hablé a mi tía y le dije todo lo que había pasado y mi tía obviamente pues se puso como loca y que cómo era posible y te me vienes para acá inmediatamente. Y entonces a los 14 años empaqué maletitas y ahí voy de regreso a Texas con mi tía. A los 14 años, Sebastián regresó a Texas para vivir con sus tíos, Honoré Ligarde y Elizabeth Josephine Neal. Mientras estudiaba la preparatoria, volvió a padecer bullying de parte de sus compañeros por la confusión de su sexualidad. Y empiezo a estudiar la preparatoria y ahí es donde empieza todo el bullying y también esta confusión bisexual en mi vida, porque las mujeres me seguían gustando, pero también los hombres ya me habían gustado. Entonces yo estaba como muy confuso con mi sexualidad y no entendía que existía la bisexualidad. Empezaron a burlarse de mí, empezaron a bullearme mucho en la prepa. Yo empecé a estar muy confundido, empecé a estar muy inseguro de mí y llegó un momento donde caí en una depresión muy grande y de plano tuve un intento de suicidio. Sí, efectivamente a los 17 años me tomé como 40 Valiums y media botella de alcohol y yo sabía que no iba a despertar. Y me acosté en el sofá de la sala y puse una cartita ahí en la mesa. Y me acuerdo que me dormí, lloré y muy desconsolado y muy decepcionado de la vida y de todo. Yo no entendía mi vida en ningún sentido. Yo no sentía que tenía una familia firme, yo no sentía que tenía una carrera que realmente me apasionara. Yo había sufrido ya de muchos abusos, hasta familiares, en el sentido de este ir y venir constante desde los 4 meses de edad. La bisexualidad simplemente fue un aspecto más que se añadió a esas confusiones en mi vida. Yo me dormí pensando que ya no iba a despertar y la siguiente mañana desperté, pero mi cuerpo, mi balance, mi estabilidad física, todo eso estaba muy afectado fácil durante 3 o 4 días. Y mi tía decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué no caminas derecho? Y yo no le decía nada, Hasta que ya por fin me solté llorando y le dije lo que había hecho. Decidieron que lo mejor era sacarme de la escuela y que yo terminara la prepa a través de un examen extraordinario. Sebastián se trasladó a Acapulco y recibió una triste noticia. Su tía Elizabeth, a quien consideraba su segunda madre, padecía cáncer. Ella tenía cáncer de los huesos, es un cáncer muy doloroso. Y entonces me pasé el último año y medio de la vida de ella con ella. Y cuando yo tenía 19 años, ella falleció. Entonces, recibió la propuesta de estudiar actuación tras quedar profundamente impactado con la película Romeo y Julieta, del director Franco Sefirelli, que determinó su vocación. Yo empecé a darme cuenta de esta vocación hacia la actuación, porque cada vez que yo iba a ver una película,
yo regresaba a la casa e imitaba la película. De alguna manera yo tenía que imitar la película. Mi mamá me dijo que si no quería yo estudiar actuación en la Escuela de Bellas Artes en México. Yo le dije que sí, que me gustaría mucho estudiar actuación. Dije, vaya, hasta que algo bonito en mi vida, algo que sí tengo como ganas de hacer. Entonces, ahí va mi mamá por mí otra vez a Texas, me lleva a la Ciudad de México, me instala en la Ciudad de México y entro a Bellas Artes. Y en septiembre del 74, yo debuto en la obra de teatro Los Ojos del Hombre, de Enrique Gómez Vadillo, dirección de Enrique Gómez Vadillo, una obra Pulitzer, que había sido muy popular en Broadway. Los Ojos del Hombre es una historia de connotación homosexual que se desarrolla en una prisión de Nueva York, donde en una celda conviven 3 hombres: Reina, la loca; Rocky, el malo; y Mickey, el nuevo. Cuando yo estaba haciendo Los Ojos del Hombre, yo no había estudiado actuación y estaba trabajando con actores de un gran nivel. Tenía que vivirlo y creérmelo al 100%. Y fue tanto ese compromiso con vivir el personaje que durante 2 funciones me empezó a dar parálisis facial en plena función. Se me empezó a dormir la cara y se me empezó a caer el ojo y a caer la boca. Empecé a hablar con trabajo. Hace cuenta que me estaba dando una embolia. Y entonces, cuando terminó eso, yo dije, yo no quiero actuar con este sufrimiento. La actuación ya no era algo bonito. Ya se había convertido en una catarsis existencial para mí. Cada vez que tenía que salir a escena era un sufrimiento terrible. No estaba yo gozando, era demasiada la presión que se me había puesto para un actor sin técnica trabajar al lado de actores ya muy reconocidos. Mi primera película, que fue Supervivientes de los Andes, y luego mi segunda, que fue Longitud de Guerra, de Gonzalo Martínez. Ahí fue donde me di cuenta que definitivamente yo no iba a seguir mi carrera de actor si yo no tenía bases en qué apoyarme y que me hicieran sentir seguro de lo que yo estaba haciendo artísticamente. Entro a la Universidad de Texas en Austin y ahí es donde estudio dirección de cine y estudio actuación. Cuando yo me gradué en el año de 1980, yo regresé a México para ver si Televisa me daba trabajo. Yo ya tenía una carrera, yo ya tenía experiencia, yo ya tenía una licenciatura en actuación. Resulta que pasaron 6 años antes de que Televisa me diera una oportunidad. Y decían que porque tenía cara de gringo, que quién sabe qué. Y en esas épocas nada más Sergio Goyri y Humberto Zurita eran los únicos que protagonizaban las novelas. Y ya en el 86 yo estaba muy decepcionado del ambiente artístico en México. Ya me iba a regresar a Estados Unidos, obviamente. Y Eugenio Cobo me llamó para hacer una telenovela y me ofrece un protagónico. Y la novela se llamaba Marionetas. Cuando yo empiezo a hacer marionetas, la actriz con la que me tocaba hacer el personaje de pareja era su primera novela, no tenía técnica y estaba muy verde, pero era muy amiga de gente muy poderosa dentro de la empresa. Yo le dije, ¿por qué no vienes en las noches a mi departamento? Y lo que podemos hacer es ensayar las escenas que nos va a tocar grabar mañana y yo te apoyo, yo te coacheo, yo te ayudo con las escenas para que salgan mejor las escenas. Nos pasamos 2 meses grabando la novela, faltaba 3 días para que la novela saliera al aire. La novela debutaba el lunes y el jueves en la noche me llama Eugenio Cobo y me dice, es que acabo de salir de una junta y los directivos no están de acuerdo en que tú hagas este personaje porque dicen que te falta la experiencia suficiente para hacer este personaje. Entonces han decidido despedirte. Ahora dime la razón verdadera. Porque yo he hecho 11 películas norteamericanas, 3 películas mexicanas. Yo tengo una licenciatura en actuación en Estados Unidos. A mí no me digas que yo no tengo la experiencia suficiente para trabajar.
porque a todos estos me los llevo al baño. Y me dijo, creo que tiene que ver con tus preferencias sexuales. Ya veo por dónde llegó la pedrada. Me entra una depresión muy fuerte y la compañera actriz que iba a mi departamento a estudiar conmigo llegó una noche a verme y me dijo, tal persona le dio muchísimo coraje cuando se enteró de que yo venía casi todas las noches aquí a tu departamento a ensayar y pensó que estábamos haciendo otra cosa. Incluso yo le dije a esa persona, me dijo ella, él es gay, ¿cómo se te ocurre? Y entonces ella me dijo que él le contestó, pues con más razón, vamos a sacarlo entonces de la empresa. Cuando me habla Carla Estrada y me dice, Carla, Sebastián, me gustaría mucho que hicieras una audición para mí. Cara, yo estoy vetado en Televisa. Me dice, yo te puedo quitar el veto, pero necesito que audiciones, necesito enseñar tu audición en cámara, porque yo sé que eres un excelente actor. Entonces audicioné para el villano estelar de Pobre Juventud, que era la primera novela de Carla Estrada. Le encantó a Carla y a Pedro Damián, el director, la audición, y me dieron el papel del villano estelar. Este actor salió de la noche a la mañana, sí, de la noche a la mañana. Tengo 15 años trabajando, señores. Tengo 32 años de edad, aunque aparente menos, pero llevo en esto ya casi 15 años. La mayor victoria en tu vida es aceptar lo que eres. En Televisa siempre supieron que yo era gay, pero me decían, no, el público no lo puede saber porque no te van a aceptar. Entonces yo tenía prohibido bares gays, reuniones gays, que la gente lo supiera. Televisa me pidió que fuera muy prudente y muy discreto con eso, y pues yo así viví. En 1987, la productora Carla Estrada inició el proyecto de Quinceañera, versión en telenovela de la película que, en 1958, protagonizaron las actrices Marta Mijares y Maricruz Olivier. La telenovela fue estelarizada por Adela Noriega, Thalía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas, Sebastián Ligarde y Nailea Norvind. Sebastián interpretó a Memo, el villano que se volvió un fenómeno de audiencia. Carla empieza a armar su segundo proyecto, que es Quinceañera. Me dice, quiero que me hagas el villano de mi siguiente novela. Y le digo, a ver, Carla, ¿de qué se trata el personaje? Y me dice, pues es un chavo banda de Nezahualcóyotl. Y Carla, ¿tú estás loca? Con esta cara de gringo que yo tengo. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que yo voy a ser un chavo banda de Nezahualcóyotl? Por amor de Dios. Va a ser el fin de mi carrera eso. Y me acuerdo que me dijo, Sebastián, yo tengo mucha fe en ti como actor. Fui y me pinté el pelo de negro, me metí a máquinas bronceadoras, me puse unos lentes negros para que no se vieran mis ojos azules. Empecé a hablar pues así como, pues, ¿qué onda, mi reina? Serena, morena, ¿no? Y empecé a crear este personaje del Memo. Y este personaje al cual menos fe yo le tuve en un momento dado de mi carrera, ha sido el personaje que más reconocimiento y más fama y más trabajo me ha producido a lo largo de los años. La frase yo la puse en la novela en un momento dado, en un pleito con Adela Noriega en pleno Quinceañera, pues se me salió decirle, Serena, morena. ¡Pum! Para el cielo. Se volvió dominio público. Todo el país usaba la frase. O sea, era increíble. Y entonces a Nailea Norvind le dije, quieta, aprieta. ¡Pum! Otro fregadazo, ¿no? Entonces fue increíble. Como actor, tú no estás acostumbrado a ver al titular del noticiero decir Sereno Moreno. Entonces me tocó ver a Guillermo Ochoa decir eso en la tele. Y darme cuenta que todo el mundo lo estaba diciendo en todos lados, ¿no? Y bueno, Quinceañera llegó a tener 90 puntos de rating. O sea, se cerraban los negocios para ver esa novela a las 7 de la noche. Incluso en Los Ángeles entró a la sala de fama porque tuvo más rating que la ABC, la NBC y la CBS
juntas. Además de las icónicas frases, el vestuario y peinado de Memo lograron la trascendencia del personaje. Yo vi una foto de un chavo banda en un libro que tenía unos clavos en la chamarra y cosas metálicas. Entonces dije, ¿cómo puedo armar un look mucho más agresivo para el personaje? Entonces le pedí a vestuario que me buscaran una chamarra tipo rockera de los 50s en vestuario, porque lo que yo quería hacer era cortarle las mangas a la chamarra y de alguna manera la iba a llenar de clavos. Me trajeron una chamarra perfecta, de cuero, maravillosa. Yo estaba feliz. Lo primero que hice fue cortar las mangas, tirarlas a la basura. Luego dije, ahora, ¿cómo le voy a meter clavos a la chamarra? Y encontré unas chanclas viejas de esas tipo japonesas que tenían en el closet y recorté dos como riñoncitos, dos ovalitos, y con un picahielo llené el hule de agujeritos, y ya después en cada agujerito le metí un clavo largo a cada agujerito. Así me pasé horas y horas armando el look de la chamarra con los clavos. Y luego, una vez que estaban esos hules llenos de clavos, todavía los tuve que coser a mano yo a la chamarra de cuero para ponérselos como hombreras. Y luego le puse unos collarcitos de perro también. Llegué a Televisa con la chamarra y me acuerdo que Pedro Damián y Carla y todos se volvieron locos. Me puse el cabello mucho más parado, así mucho más pegado. El pelo parecía un gallo. La chamarra esta, me puse unos guantes grises de hacer ejercicio con unas cadenas de plata amarradas aquí en la muñeca. Y bueno, apareció este nuevo look. En las 3 semanas regresa Héctor Suárez de vacaciones y Héctor Suárez estaba grabando un programa muy famoso y salía un personaje de rockero y esa chamarra era la de Héctor Suárez. Hay que hacer buena música a los chavos para que no me vayan conociendo la buena onda del heavy metal, del Way of Life. Si no, pues van a retrasarse en su progreso, man. Empieza Héctor Suárez, ¿dónde está mi chamarra? ¿Dónde está mi chamarra? Porque aparte era la chamarra de él. Y entonces empiezan a dar cuenta los de, por no decir vestuario, bestiario, ¿verdad? Que pues por error me la habían dado a mí. Entonces me hablan y me dicen, oye Sebastián, necesitamos por favor que nos regreses la chamarra porque es la de Héctor Suárez. Y le dije, pero le corté las mangas. Y me dicen, pero ¿dónde están las mangas? ¡Las tiré a la basura! Estaba fúrico, obviamente. Me dieron otra chamarra, una segunda versión, parecida un poco a la primera versión. Y ya la adaptamos como pudimos otra vez con los clavos y los collarcitos de perro y todo lo que tenía. Y ese fue el éxito del personaje, que no era un villano acartonado cliché. Era un villano que lloraba, era un villano que recordaba a su mamá prostituta y por eso él era como era de joven. Era un villano que tenía mucho sentido de humor, que hacía reír a la gente y cuando era malo era un diablo, era terrible. Entonces, bueno, todo eso fue parte del éxito. Y déjame decirte que muchísimas mujeres y hombres prefirieron el villano al protagonista. Memo se volvió un fenómeno, encasillando laboralmente a Sebastián. Sí, pero ¿qué importa? Y te voy a decir qué importa porque mientras tenga trabajo, ¿qué me importa? Pero participar en el foro estudiantil Espacio, realizado por la empresa en Jalapa, Veracruz, y hacer una crítica a los patrocinadores y anunciantes de la televisora, le costó la cancelación inmediata de su exclusividad y su despido. Yo no decido terminar ese ciclo. Yo cumplí 48 años, tenía un contrato aún vigente por 2 años más. Acababa de terminar Salomé precisamente y después de 17 años Televisa intentó despedirme
y darme el equivalente a 2 años de liquidación. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es la razón por el despido? Y no había ninguna. Entonces dije, ok, esto es un despido injustificado. Correcto. Yo tengo 17 años trabajando para la empresa. Dije, la liquidación es de 17 años, no de 2. Y entonces empezó una demanda de 7 años, donde ellos terminaron teniendo que pagarme los 17 años de indemnización que me debían. Las mejores decisiones son las que tomas tú mismo. Yo tuve mi hija a los 20 años de edad. La mamá de la niña no la quiso criar. La mamá de la niña era muy joven, tenía muchos problemas familiares. Y entonces mi hermana, mi prima, la hija de mi tía, dijo, vamos a adoptar a la niña. Mi hija se vino a vivir con mi prima hermana. Y cada vez que yo estaba en Texas, pues yo convivía también con mi hija. Mi hija supo desde muy chiquita que yo también era su papá. Mi hija ahorita tiene 44 años, imagínate. Cuando yo salí del closet públicamente, ella obviamente ya sabía que yo había sido bisexual y que en ese momento yo ya estaba... yo conocí a Jorge en el 91. Jorge es mi esposo. Yo lo conocí en el 91 y gracias a Dios seguimos viviendo una gran historia de amor. Durante años, Sebastián Ligarde mantuvo en silencio su orientación sexual por cuestiones laborales y sus parejas permanecieron también al margen de su vida pública. Sin embargo, antes de conocer a su hoy esposo, Jorge López Lira, el actor, sostuvo una relación que duró 7 años. Yo ya había tenido una relación con un doctor, pero fue una relación muy difícil, porque había muchas mentiras, muchos pleitos, muchas infidelidades de parte de él, muchas cosas muy fuertes que pasaron y que también me decepcionaron mucho acerca de las relaciones homosexuales. Cuando yo terminé esa relación, yo dije, no, yo no quiero saber más de hombres, ya. Quiero buscarme una novia, me quiero casar, ya quiero una vida normal entre comillas. Y Jorge se cambia al edificio donde yo vivía y Jorge se convierte en mi mejor amigo. Durante muchos años Jorge me acompañaba y todo el mundo pensaba que Jorge era mi hermano, porque Jorge se parece mucho a mí y tiene la voz casi idéntica a mí. Entonces la gente decía, ay, son hermanos. Entonces nos pasamos 10 años, 12 años diciéndole a todo el mundo que éramos hermanos. Y los hermanos viajaban a hacer las novelas o lo que fuera, o llegaba mi hermano a visitarme o lo que fuera, ¿no? Y la gente se lo creyó tranquilamente. Ya cuando nos vinimos a Estados Unidos, empezó la posibilidad de formalizar las relaciones homosexuales. Yo dije, este es el momento en que yo puedo proteger a Jorge. La publicación del libro Yo, de la estrella internacional Ricky Martin, y en el que el cantante expone por primera vez su homosexualidad, motivó a Sebastián a divulgar en 2013 su orientación sexual. En enero de 2014, luego de 23 años de relación, Sebastián y Jorge se casaron en Mico, Texas. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo fue reconocida oficialmente en Miami, Estados Unidos, un año después, en enero de 2015. Empezó el movimiento hacia la legalización de las relaciones. Ricky Martin acababa de salir del closet y decir yo soy gay. Empezó a salir públicamente a pedir igualdad de derechos civiles y entonces yo dije, pues igual, y fue cuando yo decidí decir yo soy homosexual. Y a las 4 semanas más o menos llegó el voto en la Suprema Corte y gracias a Dios legalizaron las relaciones civiles homosexuales y me pude casar con Jorge y tener ahora todos los beneficios que tiene cualquier pareja casada. Llevamos ya 5 años de casado y sabes que estamos muy tranquilos porque ya estamos entrando a la tercera edad y nos sentimos seguros. O sea, fíjate, en caso de que yo me muera, mi pensión se le queda a mi esposa o a mi esposo. En caso de que él se muera, la pensión de él se le queda a su esposa
o a su esposo. Entonces son maneras que nos hemos protegido uno al otro para nuestra vejez y para el momento en el que alguno de los dos nos quedemos solos. Mi familia adora a Jorge, la familia de Jorge me adoran a mí. O sea, en ese sentido tuvimos mucha suerte. 90 películas, entre ellas 10 norteamericanas, 25 telenovelas y series de televisión, más de 20 obras de teatro y varios premios como mejor villano han cimentado la exitosa carrera de Sebastián, quien desde hace una década también es docente, impartiendo talleres de actuación en Estados Unidos. Televisión Azteca me pidió ir a trabajar con ellos en una novela que se llamó Belinda. Hice la novela con Televisión Azteca y estando con Televisión Azteca, luego me hablaron de Perú y me fui a hacer una telenovela a Perú. Y estando en Perú, me llamaron de Miami y me vine a hacer una telenovela a Miami y en lugar de hacer una, hice 4. Y haciendo la 4ª novela aquí en Miami fue cuando la televisora me propuso que por favor diera clases de actuación a todo un grupo de actores jóvenes que ellos tenían como exclusivos, entre los cuales estaban William Levy, Julián Gil, Daniel Elvitar. Y entonces yo dije, yo no soy maestro, eso no está en mi plan de vida, ni estoy preparado, siento, para ser maestro. Y me dijeron, bueno, pues qué lástima, porque te íbamos a pagar lo mismo para dar clases que lo que te pagamos como actor. Y dije, ¿dónde firmo? Porque como actor trabajaba 15 horas diarias y como maestro eran 3 o 4. Y empecé a dar clases y ahí me di cuenta que tenía una pasión por la docencia también. Era una manera de canalizar mi propia hambre de actuación, enseñándole a los jóvenes lo mismo que a mí me habían enseñado años atrás. Entonces me empecé a sentir muy satisfecho con mi trabajo como profesor de actuación, a tal grado que abrí mi propia escuela y ya vamos para 15 años impartiendo clases aquí en Miami. Yo creo que quién sabe cuántos miles de alumnos han pasado por la escuela. Como actor, volvió a los sets en 2015, logrando el protagónico de la serie basada en el bestseller Sangre en el Diván. Me hablaron para ser un protagonista en la primera serie de Univisión y yo pensé que le estaban hablando a Sebastián Rulli. Yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Estás hablándole a Sebastián Ligarde, no a Sebastián Rulli, porque en la televisión mexicana los hombres de 60 años no protagonizan. Y me dijeron, no, estamos hablando a ti porque el protagonista tiene 50 años y tú nos das 50 años perfectamente bien. Entonces es el protagonista, tu compañera de la serie sería Lorena Rojas y la serie se llama Demente Criminal. Entonces yo regresé a la televisión en un gran papel protagónico en una serie de 53 episodios que se llama Demente Criminal. Así que yo no me he retirado del todo. Si yo voy a tener un personaje que tenga importancia dentro de la historia, todo el mundo me dice, ¿por qué no has regresado? ¿Por qué no has regresado? ¿Por qué no has regresado? Dije, porque ya tengo 50 años trabajando. Me vine a vivir a Fort Lauderdale, una ciudad gringa judía donde nadie me conocía, donde nadie me pedía autógrafos, donde nadie me paraba en las calles, donde podía llevar una vida normal. Cuando voy a México me reencuentro con todo este público amoroso, divino. Y trato de que mi vida esté basada en amor y trato de ser la mejor persona en todos los sentidos que yo pueda ser, siempre dando lo mejor de mí. Sebastián Ligarde, en sus batallas.